Buenos días, doctor y compañeros. Soy la alumna Juárez Espinosa Yasmín y voy a hablar sobre la absorción en los principios de la farmacocinética del módulo 1, donde hay que empezar definiendo la farmacocinética. ¿Y qué es? Es la capacidad de un fármaco para llegar al órgano o receptor diana en una concentración suficiente para tener un efecto terapéutico. En otras palabras, es la manera en la que el cuerpo actúa sobre el fármaco permitiendo su efecto terapéutico. Y bueno, este va a constar de procesos o fases, donde empieza por los mecanismos que explotan o rompen barreras fisiológicas, el transporte a través de la sangre o linfáticos al órgano diana, luego una inactivación o bioactivación de fármacos en el organismo para acabar en una eliminación del fármaco o metabolito del cuerpo. Este es un esquema, o bueno, un gráfico donde se explica de manera resumida la farmacocinética, donde va a comenzar primero en la dosis del fármaco, que se va a liberar primero su principio activo más su excipiente. El principio activo es el fármaco y el excipiente es cualquier componente distinto al medicamento, ¿no? Al principio activo. Y luego se va a dar la absorción, por ejemplo, de vía enteral, donde tiene que cruzar mucosas para llegar así a la circulación y luego al compartimento central. Pero en cambio, por vía endovenosa no va a ocurrir ni absorción ni liberación porque directamente va a entrar a la circulación sistémica. Y bueno, primero se tiene que empezar sobre el fármaco unido a proteínas, donde, bueno, primero va a tener una función de reservorio del fármaco, donde hay dos principales proteínas que se unen al fármaco, que es la albúmina y la que se une a las drogas ácidas o neutras, y la proteína alfa-1 glicoproteína, que se va a unir a las drogas básicas o los medicamentos básicos. Y bueno, esta función de reservorio de fármaco va a cumplirla de tal manera que cuando la concentración del fármaco baja en la sangre, los fármacos unidos a proteínas se liberen de esa unión y sirven para mantener una concentración constante en el tiempo. Segundo, después va a entrar a los tejidos para encontrar su sitio de acción terapéutica, o sea, a los receptores. Sin embargo, va a haber un porcentaje que se quede unido al fármaco unido al receptor y otro porcentaje al fármaco libre. ¿Y por qué se va a dar esto? Porque los receptores se van a saturar y el fármaco libre va a esperar su turno para unirse después. Luego en los reservorios císticos es cuando el volumen del fármaco es aumentado y bueno, estos tienden a depositarse en los tejidos y también vamos a tener un fármaco unido a proteína y un fármaco libre. Y se va a dar de tal manera que, como ya se mencionó, es para mantener una concentración constante en el tiempo. Y bueno, sin embargo, este fármaco libre se va a ir a sitios no deseados y ahí es donde veremos las reacciones adversas, ¿no? Sitios de acciones no deseadas. Y además, al final, por terminar casi, el hígado lo va a biotransformar y lo va a hacer más hidrosoluble para que después se pueda eliminar y se generen metabolitos, que hay dos tipos, que son metabolitos de desecho y metabolitos activos, que finalmente se van a eliminar o excretar por la orina o la bilis principalmente. Sobre la absorción, ¿desde dónde se va a dar? Desde el sitio de administración. Por ejemplo, por vía endovenosa, ¿no? Que va a pasar directamente a la circulación sistémica. Se va a evitar esta parte de absorción. Otra es la vía intramuscular o la vía enteral, que es una de las más usadas, la vía cutánea, la vía subcutánea, la vía intradérmica, ¿no? Sobre la parte de administración, o sea, entonces, ¿qué va a suceder, no? Desde que se administra el medicamento hasta que llegue al compartimento central, van a ocurrir barreras o factores que van a intentar retrasar su ingreso o podrían favorecerlo también, como por ejemplo la primera, que es la vía de administración, que bueno, de acuerdo a eso se va a ver la biodisponibilidad, que después será explicado. El segundo es el pH, ya que el
el fármaco generalmente es ácido débil o base débil y bueno, dependiendo a eso, como está cerca de la neutralidad, van a haber factores que van a disociar estos fármacos para que pasen rápido las barreras. Otro factor sería el flujo sanguíneo, ya que, por ejemplo, en un shock es frecuente ir directo a la circulación. Otro factor es la superficie de absorción, ya que no es lo mismo administrar un fármaco por vía oral que vía rectal. Otra es la expresión de glucoproteína P de la membrana celular, ya que es una bomba que arroja los fármacos de membrana al intersticio. Otro factor es la eliminación del primer paso, que es cuando ocurren reacciones que va a tener el hígado y las enzimas del intestino para transformar el fármaco que se está administrando. Y por último, los mecanismos de absorción en el tubo gastrointestinal. Y bueno, ¿qué es la biodisponibilidad? La biodisponibilidad es la relación entre la cantidad del fármaco que se llega a la circulación sistémica y la cantidad de fármaco administrado, o sea, es la fracción de un fármaco concentración que no se altera, o sea, sin alterar debe llegar a la circulación sistémica, o alterada. Y se va a dar a través del metabolismo de primer paso. Y bueno, la administración de medicamentos y biodisponibilidad depende en sí de la vía de administración del fármaco, que pueden ser enterales, parenterales, membrana mucosa o transdérmico. Donde, por ejemplo, la vía endovenosa es el que tiene biodisponibilidad al 100%, ya que pasa directamente a la circulación sistémica. En las vías de administración, sobre la biodisponibilidad en la fracción del fármaco que llega a la circulación, aquí habla sobre las rutas de la administración de medicamentos, donde hay parenterales, donde el medicamento se introduce directamente, ¿no?, a la circulación sistémica, o por ejemplo al líquido cefalorraquídeo o al tejido vascularizado o los espacios del tejido corporal. Por ejemplo, el subcutáneo, el intramuscular, el intravenoso, el intraarterial o el intratecal. Aquí no hay efecto de primer paso, ¿no?, del metabolismo, como ya les mencioné, y hay un riesgo de infección y se va a necesitar un profesional de la salud. En la administración de medicamentos por la membrana mucosa es de más conveniencia y rápida absorción e inicio, ya que aquí hay baja tasa de infección y no hay efecto metabolismo de primer paso también. Y el epitelio aquí, el sublingual, se puede administrar mediante ocular, también pulmonar, nasal, rectal y también del tracto reproductivo y membrana mucosa vascularizada. Y también se puede administrar como gota líquida, aerosoles o tabletas que se disuelven rápidamente y supositorios. Y en la vía de administración transdérmico, los fármacos lipofílicos se van a difundir por la piel y el tejido subcutáneo, por ejemplo en gel o en parches, ¿no? Y es lo más ideal para la administración lenta y continua de medicamentos durante un periodo prolongado, ya que es sencillo, conveniente y sin riesgo de infección. Y sobre la relevancia clínica, de los ácidos débiles, ¿no?, y las bases débiles y el efecto del pH en su ionización. Aquí se va a hablar sobre el fenómeno de captura de iones, donde en un estado estacionario un medicamento ácido, por ejemplo el fenobarbital y la aspirina, no está cargado y protonado en un ambiente ácido, lo que hace que la absorción sea fácil, pero se acumularía en el lado más básico de una membrana, donde está desprotonado y cargado. Y un medicamento básico se acumularía en el lado más ácido, y esto se conoce como el atrapamiento de iones. Y ahí hay un ejemplo de la captura de iones y concentraciones más altas de los fármacos básicos en un medio ácido, como ya mencioné, que el medicamento básico no ionizado cruzaría las células de la membrana al otro lado, o sea, el medicamento básico ionizado se acumularía en el lado ácido. Y el efecto de primer paso o metabolismo, la parte de la relevancia clínica,
Bueno, aquí se va a ver una representación, ¿no?, del primer paso, donde se va a metabolizar las enzimas en el intestino o en el hígado, y bueno, se va a ver que hay muy poco medicamento en la circulación sistémica. Y bueno, hay medicamentos ineficientes como la nitroglicerina, la noradrenalina, la insulina, y la administración sublingual, que va a evitar este metabolismo del primer paso porque también va directamente a la circulación sistémica. Gracias.